Buenas tardes a los ponentes, a todo el público. Estamos hoy aquí para organizar una mesa redonda sobre el tema de los efectos de las evaluaciones en el sistema educativo nacional. Participan en esta mesa la doctora Margarita Zorrilla, coordinadora de la maestría en investigación educativa de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. La maestra en ciencias, Xochitl Moreno, coordinadora del examen general de conocimientos e ingresos de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, Xochitl. Gracias a ustedes también. Y el maestro en ciencias, Andrés Sánchez, subdirector actualmente, muy recientemente, de pruebas de matemáticas y ciencias naturales del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, experto, técnico, muy experto y conocedor de las técnicas de evaluación y todas sus complejidades. Gracias, señor. Entonces vamos a iniciar el tema. En primer lugar, quisiera plantear la importancia de este tema. ¿Por qué estamos tratando este asunto como un asunto que nos parece de gran relevancia en este momento en la política nacional? En primer lugar, la importancia que se le ha dado como una de las orientaciones que desde la Secretaría de Educación Pública se ha enfatizado como un elemento de política nacional educativa muy importante. El generar una cultura de la evaluación educativa es uno de los planteamientos centrales e importantes del sistema, para lo cual se ha creado un instituto, se han generado una serie de mecanismos y condiciones. Entonces, esto es importante desde ese punto de vista, ¿no? Como la política que trata de generar una cultura de la evaluación. Se plantea que esta cultura de la evaluación es un elemento fundamental para tratar de mejorar la calidad educativa y en ese sentido tiene importancia para mejorar nuestro sistema, o se plantea que tiene importancia para esto. La otra cuestión por la que consideramos que es un tema fundamental es porque pensamos, y bueno, ya se ha ido dando y en otros países es muy clara, la presencia que tienen estas políticas en las prácticas cotidianas de todas las escuelas. O sea, prácticamente a todos los maestros de todo el sistema, de todos los niveles, van a tener una presencia de las evaluaciones. Estas evaluaciones van a estar informándose al sistema, las evaluaciones de PISA internacionales como las nacionales, es algo que vamos a tener que estar conviviendo con ellos, tanto a cuestiones prácticas de las evaluaciones de los alumnos, de los maestros de las escuelas, como el efecto de sus resultados a nivel nacional. Y entonces lo que nos planteamos hacer en esta mesa es aportar los elementos que podamos a los actores educativos, principalmente en ese sentido queremos orientar la mesa, a los maestros, a los administradores educativos, a las familias y a los actores educativos, sobre todo en términos de los docentes, para saber cómo interpretar, qué hacer con esta presencia de las evaluaciones. O sea, qué hacer ante el impacto que estas evaluaciones pueden tener en el sistema educativo. Entonces, este sería como una entrada para plantear la importancia que le damos al tema y hacia dónde lo queremos orientar. El primer punto que quisiera yo que entráramos a analizar y oír las opiniones de los participantes es qué se está haciendo en este momento en México en términos de estas evaluaciones, sobre todo sistémicas, o sea, las evaluaciones del sistema nacional. ¿Qué tipo de información nos está aportando lo que se está haciendo? ¿Y qué posibilidades o limitaciones nos dan estos datos para orientar, por un lado, las prácticas cotidianas en las escuelas y por otro lado, las políticas del sistema hacia la educación? Entonces, yo quisiera oír las opiniones de ustedes en términos de qué se está haciendo
y qué tipo de información, qué carácter tienen este tipo de informaciones que nos están aportando, limitaciones y todos estos aspectos. Entonces, el que quiera intervenir. ¿Dentro? Bueno, la pregunta es importante y es fuerte, que a su vez va a implicar emitir algunos juicios. Yo empezaría diciendo que habría que hacer una distinción de entrada, en el sentido que la evaluación ha estado presente en los sistemas educativos desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué tanta laraca ahora? ¿Por qué se convierte ahora en una política educativa y se le mira como la posibilidad de cambiar el sistema, ¿no? Bueno, porque parece ser que en buena parte de los sistemas educativos del mundo estamos convencidos que no la estamos haciendo lo mejor que se puede, que dudamos de los resultados que obtenemos, que tenemos problemas. Pues por ahí va un poco el asunto. Si no, no tiene sentido estar hablando de eso. Entonces, la primera distinción es que hay evaluación interna, es la que realizamos en las aulas, los maestros, y nos permite ir viendo cómo los chicos pueden transitar de un grado a otro grado, ¿no? Con todas las cuestiones y los horrores que podamos haber vivido todos en relación con esta cuestión de la evaluación interna, que también hay que analizarle muchas cosas. Pero está la evaluación externa, que era la que tú decías, ¿no? La evaluación del sistema. Y ahora, ¿por qué tanta apuración por evaluar el sistema? Pues por lo mismo, porque hay que saber dónde podemos reorientar acciones, y esto va a tener implicaciones con el tema del financiamiento y de los recursos. ¿A dónde y a qué escuelas le pongo más recursos y cómo? Y atravesado está un asunto que para mí es fundamental, que es el tema de quién debe estar en la escuela. Y nosotros en México, el derecho a la educación es un derecho inalienable de todos los individuos, y queremos una educación que sea para todos, sin discriminación por ningún motivo. Bueno, por lo menos así llevamos más de un siglo de declararlo, ¿verdad? En fin, bueno, por esa razón, solo por esa razón es importante desde esa perspectiva la evaluación externa del sistema, o sea, tener informaciones que nos permitan saber dónde estamos. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Bueno, también habría que decir que esfuerzos, digamos, sistémicos se vienen haciendo desde hace tiempo en el sistema educativo mexicano, que no han prosperado, y voy a ser muy rápido en esto. ¿Por qué no han prosperado todos los esfuerzos de evaluación del sistema desde los años 70? En términos de producción de instrumentos, en términos de utilización de mejores técnicas, o sea, toda la parte técnica profesional de construcción de cuestionarios, de pruebas, de los lentes con los cuales yo voy a ver cómo voy a recoger información, etcétera, pues por una razón muy simple. O sea, porque los resultados se han ocultado en el cajón 28, ¿verdad? Y las autoridades del ramo educativo y también de otros ramos del mundo gubernamental, pues no han querido que estos resultados se muestren. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué? Que ocultan, es lo primero que pensamos. Bueno, pues ocultan lo mal que está la educación, vamos a decirlo de manera muy gruesa y muy burda. Pero también porque dudan de la calidad técnica de las evaluaciones, porque creen que no es prudente hacerlo, en fin. El caso es que esa situación de ocultamiento de los resultados ha impedido en nuestro país un desarrollo profesional de la evaluación, ya sea para que la hagamos de mejor manera al interior de nuestras escuelas como docentes, pero que también podamos tener equipos técnicos que la hagan externamente. Tú seguramente, mis otros colegas aportarán más elementos. Entonces, bueno, se ha creado un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Básica, que tiene como propósito ir cubriendo, digamos, todos estos faltantes, impulsarlo. Bueno, el instituto tiene 2 años, y bueno, hay que, como alguien dijo en la prensa cuando se creó, bueno, pues no lo vamos a impedir, vamos a concederle el beneficio de la duda. Entonces, luego no quiero abusar, si quieren escuchemos a otros y luego regresamos sobre cuál es la mirada en términos de qué limitaciones tiene esto que se está haciendo actualmente para orientar políticas y la práctica de los actores. Bien,
Entonces, si quisieran ustedes Sí, añadir otros elementos. A mí sí. me gustaría también enfatizar el hecho de que efectivamente se ha planteado como una política nacional el instaurar esta cultura de la evaluación, pero centrada mucho en las políticas internacionales, es decir, a partir de lo que se han denominado estas pruebas estandarizadas como PISA, como TIMSS a nivel internacional, que son precisamente estos tipos de resultados que planteaba Margarita, que son como ocultados, ¿no?, frente a los resultados que México obtiene, pero que se centran fundamentalmente en evaluación de ciertos sectores del currículum de educación básica o del desarrollo de ciertas habilidades básicas, a partir de las cuales se plantea la comparación, ¿no?, para ver cómo estamos o cómo está México con respecto a los países internacionales, y además en la idea de ir planteando una evaluación mucho más sistemática, que no sea solo esporádica y que permita ir comparando también los resultados que México va teniendo a lo largo de los años en esta relación del gasto en educación, ¿no? Yo inicialmente creo que a partir de, digamos, estos primeros elementos podemos efectivamente plantearnos la utilización de estos datos por los propios maestros y el poder trabajar con ellos, haciendo una lectura que nos permita realmente reflexionar sobre lo que estamos haciendo en la escuela, pero que una evaluación que efectivamente apunte a la mejora del sistema tendría que incorporar otros elementos y no solamente este elemento del aprendizaje o las destrezas que los niños obtienen, porque si no lo que estamos haciendo es descontextualizar precisamente estos resultados de la evaluación. Es decir, yo creo que el que se obtengan determinados puntajes en la prueba tiene que ver con otros elementos del propio sistema educativo, de la propia escuela, de las propias prácticas que desarrollan los maestros, y que en este sentido hay que contextualizarlas. Y yo creo que ese, digamos, podría ser una de los primeros elementos importantes a señalar en torno a lo que significan estos resultados. Yo creo que sí es importante saber que México está en el penúltimo lugar, o que ahora está en el último, o que subió un poquito, o que bajó otro poquito, o subió otro poquito con respecto a X países industrializados, desarrollados, o también de América Latina. Pero lo más importante es qué pasa con esos resultados en la escuela en concreto, en el estado donde estoy trabajando, en el contexto de lo que es la escuela y lo que son las prácticas de los maestros. Entonces yo creo que en esa, digamos, contextualización quisiera yo que pudiéramos también como platicar un poco acerca de qué pasa con estas evaluaciones, ¿no? Porque efectivamente dentro de la política internacional y estos planteamientos de globalización y de certificación, digamos que son políticas que ahí están. El asunto es qué hacemos con esos resultados que estamos obteniendo y cómo efectivamente podemos mejorar lo que está ocurriendo. ¿Le puedo nomás decir algo rápido a ella? Que esto aplica no solo para las evaluaciones internacionales. O sea, este tema de la contextualización de los resultados aplica para nuestras evaluaciones también nacionales, ¿verdad? Sí, indudablemente. Sí, yo creo que después de esta primera ronda seguimos sobre este tema, retomando algunos de los elementos que hemos ido planteando, porque este asunto de qué se está haciendo y qué podemos hacer con esos datos y qué limitaciones tienen y qué posibilidades nos dan, yo creo que hay que darle un poquito más de vueltas, ¿no? Entonces, si quieres, Andrés, darnos tu opinión. Claro, yo quisiera agregar elementos a diferentes cosas que han dicho Margarita y Xochitl. Primero y también tú, porque tú hablabas primero que nada de la evaluación del sistema, ¿no? Y ahí hay que ser muy conscientes de que un sistema está hecho de subsistemas, que los subsistemas también tienen su importancia. Y al final, bueno, ¿cuál es el sistema y cuáles son los subsistemas? Pues ya sabemos que es una cuestión de cuál es el nivel de zoom que le quieres poner al asunto, ¿no? En este caso entendemos que el sistema es el sistema educativo nacional, que se descompone en muchísimas partes, ¿no? Nos interesan los sistemas estatales de educación, nos interesan las diferentes modalidades, ¿no? Y cuando hablamos de pruebas como PISA o como TIMSS, estamos hablando, a lo mejor, no sé si hablar de
sistemas transnacionales o al menos de evaluación comparando sistemas nacionales entre sí, lo cual es pues dificilísimo, ¿no? Mientras más amplio sea el sistema del que estamos hablando, mayor será el nivel de abstracción al que tenemos que llegar, porque no podemos hablar en los mismos términos de una escuela que de un estado, que de una nación o que de un grupo de naciones. Tenemos que irnos yendo hacia puntos más abstractos. Y esto es un peligro que seguramente vamos a trabajar más adelante, pero el nivel de abstracción puede hacer que nos perdamos fácilmente y que queramos hacer lecturas fáciles y rápidas de los datos, ¿no? Entonces, hablando de un sistema nacional, yo no conozco un esfuerzo que pueda por sí solo evaluar el sistema. Tiene que haber muchos esfuerzos coordinados que evalúen diferentes partes del sistema y luego miradas, que yo creo que es la intención por la cual todo el mundo está aquí, miradas diferentes que puedan interpretar esa configuración de evaluaciones del sistema. Así como hay un sistema de evaluar, también hay un sistema de evaluación que tiene que irse coordinando para que diferentes rasgos del sistema de evaluación, del sistema educativo vayan emergiendo. Pero bueno, esa es una primera idea al respecto. Por otra parte, yo creo que la razón por la cual la evaluación está volviendo a la moda, o al menos a la mirada pública, tiene que ver efectivamente con los esfuerzos internacionales de evaluación, pero uno se puede preguntar ya qué se deben esos esfuerzos, cómo lograron una serie de naciones ponerse de acuerdo para evaluar a sus países, a sabiendas de que alguien iba a tener que quedar en el último lugar, alguien en primer lugar, que quiere decir, entre paréntesis, que esto de los lugares es también una interpretación demasiado facilota, tenemos que tratar de evitarla, pero para decirlo rápido, ¿no? ¿Cómo es que los países se pusieron de acuerdo a ese respecto? Yo creo que se debe al hecho de intentar dejar atrás las dos visiones de evaluación que yo creo han prevalecido en el pasado y que pues son muy infaustas para el que sufre esa evaluación. La evaluación para fines administrativos, en donde lo que importa es controlar el flujo de los estudiantes en términos de, para saber en qué grado estás, pues tengo que darte un calificativo y ese calificativo tiene que operar para saber cuándo puedes pasar a otro grado y cuándo no. Es una evaluación bien estéril, ¿no? A los administradores les funciona bien, pero a los educadores no les sirve de gran cosa. Por otra parte, la evaluación castigadora, en donde estamos buscando en qué momento caes en falta, ¿no? Y el mismo instrumento está creado con la intención de que yo descubra cuál es la falla en la que caes, y en cuanto la logro encontrar, me regodeo porque ya te caché, ¿no? Ya te caí en falta. La evaluación castigadora tampoco es una manera en la cual los países hubieran podido ponerse de acuerdo para hacer evaluaciones internacionales. Yo creo que la razón por la cual se puede llegar a evaluaciones internacionales o hablar de sistemas nacionales de evaluación tiene que ver con concebir la evaluación como una retroalimentación del sistema, como una de las posibilidades que tenemos de entender qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando y cómo podemos empujar las cosas que no están funcionando para que empiecen a funcionar. Si quieres. Una última cosa que quisiera decir, y se fijarán que mis comentarios están dispersos aquí y allá, pero me cuesta mucho trabajo pensarlos en una sola línea. La parte técnica de la evaluación, que es un problema interesante y fuerte, no es trivial, es solamente la mitad del asunto. Si pudiéramos resolver todo lo técnico, pero en cambio nos encontráramos con que toda la gente desconoce cómo se hace la evaluación, qué significan sus resultados, cómo puede abordarlos para interpretarlos, para criticarlos, para utilizarlos, no tenemos nada. Necesitamos que las dos partes crezcan simultáneamente. Lo dejaría. Bueno, se han planteado varias cosas, a ver si podemos volver a algunos de los aspectos. Creo que un poquito más adelante podemos pasar a la cuestión de los resultados ocultos o visibles cuando hablemos de los efectos de estas políticas cuando se hacen públicas y de qué manera se hacen públicas. Pero aquí yo recogería dos aspectos, si quieren ustedes hablar de otros más importantes o que consideren más importantes, está bien, pero yo recogería dos aspectos. Un aspecto sería de el riesgo de descontextualizar. Y en ese sentido, por ejemplo, se ha planteado que nosotros evaluamos, y en este momento estamos en México, las evaluaciones nacionales
están centrando mucho en la evaluación de los niños, del aprendizaje de los niños, competencias o lo que sea, pero la evaluación sobre los niños, pero no estamos evaluando qué es lo que se les da a los niños, ni en qué condiciones están trabajando los niños. Entonces el resultado, estamos haciendo comparaciones más amplias de los resultados que están teniendo los niños sin que muchas veces esté tomado en cuenta suficientemente qué es lo que esos niños están recibiendo. O sea, porque si estamos viendo qué es lo que ellos saben, también qué es lo que están recibiendo y en qué contexto lo están recibiendo. Ese es un punto que me parece muy importante. Y otro aspecto que me parece muy importante también es el aspecto de cómo estamos, qué tipo de información estamos proporcionando con las evaluaciones que estamos haciendo en México, que permitan, lo que decía Andrés, al final retroalimentar al sistema. O sea, estos resultados que estamos obteniendo nos permiten retroalimentar al sistema, porque ahí entramos también a un aspecto de los resultados que estamos teniendo son como un espejo, como un retrato de cómo está la situación nacional. Pero qué tanto nos están dando información de los procesos, de las causas, de ese fenómeno, de las causas de por qué unos niños salen mejor y otros peor, etcétera, de lo que está ocurriendo realmente dentro de las escuelas. Entonces, si quieren. Yo creo que lo que podemos tomar como punto de referencia es lo que tú dijiste, ¿no? De que se descontextualizan las evaluaciones y los resultados. Entonces, ¿desde dónde podemos enfocar? Yo creo que el esquema de contexto, insumo, procesos, productos, es el que está pues en el corazón de cómo se organizan los sistemas de evaluación, y qué pasa a dónde, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que actualmente empieza a despertarse una discusión sobre el tema del producto. Pareciera que el producto del sistema educativo solo es el rendimiento académico del alumno en una prueba tipo A, B, C, D, estandarizada, nacional, internacional, pero una prueba pues de aprendizaje. Yo creo que esa es una cosa que no tenemos que dar por sentada y por única. O sea, yo creo que los productos del sistema, sus resultados son diversos. Este es uno muy importante. Entonces, bueno, vamos a tomar el asunto del aprendizaje. Y el asunto del aprendizaje pasa, variables de contexto. ¿Cuáles serían las variables de contexto? Por ejemplo, de contexto socioeconómico, sociocultural, oportunidades para aprender que hayan tenido los estudiantes, que fue una variable que introdujo Teams y que la verdad ha habido muchos problemas para poderla medir y operacionalizar. Tiene que ver con el tiempo de enseñanza, a los temas a los que los chicos han estado expuestos, y a una serie de cosas que tiene que ver con eso que llamamos oportunidades de aprendizaje. Pero bueno, también están los insumos. México, la política educativa, yo digo que una característica que tiene es que cree que con insumos va a resolver todo. Claro, habría que ver qué insumos dan a las escuelas, ¿no? Bancos, pizarrones, todo, pero se las dan a las mismas, ¿verdad? Siempre los pizarrones llegan a la escuela que no los necesita. Entonces, este es otro tipo de evaluación, y ver qué relaciones tiene con los resultados. Y bueno, por poner ejemplos así, y el tema del proceso. Ahí sí te puedo decir, María Antonia, que el tema del proceso, en términos de evaluación, es algo que no está tratado. Y esto no se puede hacer sin los maestros. Yo creo que, bueno, a lo mejor los insumos, tú puedes producir información en donde se sistematicen gasto, inversión diversificada, costos de de la infraestructura, qué sé yo, pero saber qué ocurre en un salón de clases y qué ocurre en una escuela o en un conjunto de escuelas, yo creo que es muy, muy complicado, ¿no? Eso no quiere decir que en los demás elementos los maestros no tengan que estar presentes. Entonces, en este momento en México, ¿de qué sabemos? Pues sabemos ya algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cada vez se ha ido mejorando la información que se utiliza para producir indicadores educativos
y que nos permita saber, por ejemplo, la cobertura. El tema de la cobertura, o sea, ¿ustedes tienen alguna idea de cuántos chicos de 12 a 14 años están en la escuela secundaria? Respecto a la población que tiene esa edad. Digo, sabemos que el 90% que sale de primaria llega a la secundaria, pero también sabemos que no el 100% que empezó primero de primaria llega a sexto de primaria. Nada más es información así simple, sencilla. Y ahora pártanla por estados, por zonas, por lo indígena, por lo urbano, por lo rural, y empezamos a tener solo con ese dato una información de cómo está esa situación del sistema. Y ese es un resultado del sistema. Y eso tiene implicaciones bien serias en muchísimas cosas, ¿no? Pasa básicamente, es una manera de medir el derecho a la educación, que no es la única.